Un largo viaje a la oscuridad, capítulo 4. Si bien la noche era progresivamente más fresca, Dan sintió que un calor agobiante invadía su cuerpo. Durante un momento vio todo desenfocado, como a través de un vidrio deforme, y luego una larga exhalación de incredulidad o furia escapó de algún lugar profundo de su garganta. ¿Me ha dicho que voy a morir?, pensaba estupefacto. ¿Acaba de confesarme que me ha envenenado? Miró a su alrededor, donde el terreno era algo escarpado y totalmente carente de arbustos, como si la tierra tuviese una inexplicable cualidad ponzoñosa. La luna, que se deslizaba silenciosa entre unas nubes bajas y cargadas, de repente apareció tras un claro en el cielo, iluminando gran parte del paisaje y dejando al descubierto la entrada de la mina, que se abría como una cuenca oscura en la ladera de la colina, unos 50 metros más allá. Quiroga se alejaba muy rampante, siguiendo un camino que solo él parecía conocer o incluso ver, seguido de cerca por su perro sin raza. Visto así de espaldas, con los tubos del lanzallamas colgados por el arnés y una manguera negra asomando por el flanco, Dan pensó que parecía un extraño personaje de uno de esos cómics que solía leer de adolescente, algún científico o soldado loco que planeaba atacar por asalto a la ciudad que lo había puesto en ridículo. Pese a su extremada sencillez y superficialidad, Dan recordó que disfrutaba muchísimo de estas historias, aunque se daba cuenta de que el trasfondo no era nada alegre. Porque generalmente había guerras, terremotos, incluso hambrunas. Los guionistas de aquellos cómics se encargaban de encontrar el lado pueril al asunto, pero estaba claro que detrás de todo eso el escenario era tristísimo. Sobre todo por la locura. A su manera, tanto los héroes como los villanos estaban locos. El Guasón estaba tan loco como una rata de alcantarilla, pero Batman no le iba muy en rezago. La diferencia radicaba en que uno utilizaba la locura para hacer el mal, y el otro para contrarrestarla. Y ahora, mientras contemplaba a Quiroga alejarse, Dan, con la mente aún nublada por la rabia y el creciente miedo, se dio cuenta de que la pregunta clave no era qué tan loco estaba su compañero, sino hacia dónde dirigiría su locura. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de un padre?, pensó. Y sobre todo, cuando el amor deja de ser amor, para transformarse en un sentimiento oscuro y perverso, que arrasa con todo a su paso. En todo caso, se dijo, de momento no importaba, no era el lugar ni el tiempo indicado para llevar a cabo esa suerte de filosofía barata. Tal vez se preguntaría lo mismo más tarde, pero ahora, Quiroga. Ahora debía poner al hombre en su lugar. Quiroga. Antes de que fuese demasiado tarde. Quiroga, como de mala gana, se detuvo y muy lentamente se dio vuelta. Su perro, su horrible y malhumorado perro, imitó los movimientos del amo y luego comenzó a gruñir en dirección a Dan. Este pensó que si había lucha tenía todas las de perder, porque Quiroga contaba con un aliado feroz y además, como si fuese poco, tenía un lanzallamas que podría chamuscarle los pelos de la nariz a unos 4 metros de distancia, con solo apretar un gatillo. Pero aún así se mantuvo firme y mirándolo fijo a los ojos dijo: «Repítame lo que acaba de decirme». Quiroga lanzó un suspiro. Olvídelo. ¿De verdad? Dan sentía que las orejas y la piel de las mejillas comenzaban a arderle, como si alguien se las hubiese frotado contra una superficie áspera y dura, por puro capricho. ¿De verdad quiere que me olvide que acaba de decirme que voy a morir? ¿Acaso usted está? Pensó en decirle que estaba loco, pero eso era una obviedad, y además tal vez no resultara buena idea. Cambió la frase a último momento. ¿Está bromeando?, Escuche, dijo Quiroga, volviendo a suspirar y mirando su reloj pulsera, como si acabara de recordar que lo tenía colgando de la muñeca. no tenemos toda la noche. Mientras más nos demoremos. Eso ya lo dijo, ya lo entendí. Lo que no entiendo es eso de que voy a morir. Porque que yo sepa, antes de verlo a usted, gozaba de perfecta salud y no planeaba morir en las próximas 24 horas. Estaba cansado, sí, y probablemente choqueado por lo que ocurrió con mi esposa, a tal punto que todavía no sé si estoy consciente de la realidad. Pero eso de que voy a morir. Quiroga miró hacia atrás, hacia la mina, y luego se agachó para decirle unas palabras a su perro. Dan se preparó para alguna eventual lucha, pensando que estaba azuzando al animal para que lo atacase, pero no ocurrió nada de eso, en realidad todo lo contrario. Cuco pareció relajarse y se sentó, emitiendo un leve chillido de angustia. Aunque se lo quedó mirando fijo, como aguardando la menor señal de su amo para echarse sobre su cuello. Eso era bueno, una buena señal. Al menos Quiroga parecía haberlo escuchado. Mire, tal vez exageré un poco. A veces hago eso, ¿sabe?
No le creo nada. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿De supervivencia? Claro. Bueno. Quiroga se rascó la barba, pensativo. De acuerdo a la experiencia de aquellos soldados yanquis, creo recordar que no era tan malo. Alrededor del 10 o 15%. 10%. O 15. Dan miró a su alrededor, extendiendo las manos. Usted es un idiota. Un maldito idiota. ¿Cuánto quiere usted a su esposa? Eso no le interesa, dijo de inmediato Dan, cerrando sus manos en un puño. Pensaba echarse sobre Quiroga, tratar de rodear el cuello con sus brazos. Tal vez si actuaba con la suficiente rapidez, el otro no conseguiría reaccionar a tiempo. ¿La quiere tanto como para dar su vida por ella? Insistió Quiroga. Porque yo sí lo haría por mi hijo. Sin dudarlo un instante. Una esposa no es lo mismo que un hijo. El amor no es lo mismo, es otro tipo de amor. Usted, que tuvo ambas cosas, debería saberlo mejor que nadie. También moriría por mi Dora, Murmuró Quiroga. Y luego agregó, pensativo. aunque ella ahora esté con otro hombre. Dan dudó. ¿Estaba tratando de manipularlo, o qué? La súbita congoja de Quiroga parecía sincera, pero tenía motivos más que suficientes para desconfiar de él. Miró hacia la boca de la mina, parcialmente cerrada por unas maderas de apariencia desvencijadas. ¿Y si Liana aún estaba viva? ¿Y si aún había posibilidades de salvarla? También había otra pregunta, que Quiroga, muy perspicazmente, acababa de formular en voz alta. ¿Estaba dispuesto a morir por ella? La amaba, de eso no tenía dudas. Cierto que de vez en cuando peleaban, y a veces el matrimonio parecía sumergirse en una especie de montaña rusa en donde las sensaciones de placer y disgusto se entremezclaban sin pausa alguna, pero suponía que eso era lo que ocurría con todas las relaciones estables y duraderas. Él la amaba desde que la había visto por primera vez, en la universidad, con esa falda negra y un adorable estilo de chica dura, que sabía lo que quería y desconcertaba a los hombres con una mirada divertida e inteligente. Luego de 2 años de noviazgo le había propuesto matrimonio, para sorpresa de todos sus amigos e incluso de él mismo, y para mayor sorpresa aún, ella había dicho que sí. Fue una fiesta rápida, apenas un trámite, en donde sus respectivos padres se miraron a la distancia y extrañados, como si trataran de decidir si lo que habían hecho sus retoños se trataba de algo sabio o una soberana estupidez. Luego de la luna de miel, que también fue sencilla aunque memorable, se mudaron a un departamento rentado que olía a humedad y a rancio. Él apenas ganaba un dinero con sus suplencias en la escuela, y ella hacía lo que podía para mantener la economía a flote, pero de todas maneras eran felices y en ningún momento hubo palabras de arrepentimiento o reproche. Los largos desayunos que tomaban en el pequeño balcón, observando la ciudad somnolienta y los pájaros alborotados, compensaban con creces las incomodidades edilicias. Y todo eso estaba muy bien, era incluso reconfortante cuando podía recordarlo, pero la pregunta de Quiroga seguía sin responderse, y Dan comenzó a intuir que aún no estaba preparado para responderla, sencillamente porque no encontraba la valentía para hacerlo. ¿Estaba dispuesto a morir por ella? Y entonces, mientras meditaba superficialmente sobre esto, debatiéndose entre la rabia y la vacilación, con Quiroga mirándolo con esa expresión ceñuda e insondable al mismo tiempo, un grito que no era humano, surgió de las profundidades de la mina, sobresaltándolos y haciéndoles volver rápidamente la vista. Cuco primero gimió de miedo, metiendo la cola entre las patas y flexionando sus cuartos traseros, pero luego, recuperándose del susto inicial, y antes de que Quiroga pudiese hacer algo para evitarlo, salió disparado en dirección a la cueva, donde no tardó en perderse dentro de la misma. Cuco. Gritó desesperado Quiroga. Hizo ademán de seguirlo, pero luego pareció recordar algo y se volvió hacia Dan. En la parte trasera de la camioneta hay una mochila. Recójala y sígame. ¿Es esa cosa? ¿Es la criatura que se llevó a mi mujer? Pero Quiroga no le prestó atención. Se dio vuelta y comenzó a correr rumbo a la mina, llamando en voz alta a su perro. Dan, maldiciendo, recogió la mochila y se la puso al hombro. Era pesada, tan pesada que soltó un gruñido al levantarla, y por un momento se preguntó qué clase de locuras había guardado Quiroga ahí dentro. ¿Más armas de fuego? ¿Granadas de mano? Si se había hecho con un lanzallamas de guerra, bien podía tener otras cosas parecidas, de un similar o incluso superior poder destructivo. Pero luego vio el extremo de una soga que asomaba por uno de los bolsillos laterales, y eso, como si fuese una prueba concluyente, lo tranquilizó un poco. Cuerdas y otros elementos para escalar.
Quizás alguna caja de supervivencia. Eso parecía mucho más coherente. Se acomodó la mochila sobre sus espaldas y comenzó a correr tras los pasos de su circunstancial compañero de caza. La boca de la mina, tal cual había dicho Quiroga, estaba clausurada por un portón de madera podrida, que parecía haber sido violentado hacía ya mucho tiempo. Quiroga, pese a su apariencia de abandono y ademanes envejecidos, era un rápido corredor, y a Dan le resultó muy difícil darle alcance. Recorrió los 50 o 60 metros que lo separaban de la mina trastabillando, tropezándose con las rocas y las matas achaparradas de hierba que crecían en derredor. Llamaba en voz alta a Quiroga, y a su vez, Quiroga llamaba en voz alta a su perro. Dan pensó, algo alarmado, que no parecían un equipo, sino más bien un pobre remedo de ejército, asustado, que se había desarmado ante el menor inconveniente. Pero era tarde para dudar de todo eso, así que siguió corriendo. Al llegar a la mina, se agachó y pasó por debajo de un hueco entre las tablas. Al hacerlo, su mochila se enredó y lo hizo caer sentado sobre un suelo de roca tan duro como doloroso. Se paró de inmediato y miró hacia el largo y oscuro túnel que se extendía delante de él. Quiroga había encendido una linterna y su luz se perdía rápidamente dentro de la mina. Si no le daba alcance pronto, Dan quedaría en la más completa oscuridad y no le quedaría otro remedio que regresar. Redobló su ritmo y volvió a llamarlo, pero el muy maldito no parecía escucharlo, pese a que sus gritos se multiplicaban en innumerables y horribles ecos. Tuvo tiempo de inferir, durante una vertiginosa fracción de segundo, que la mina no era tan amplia como había esperado que fuese una excavación comercial de plata, apenas unos 2 metros de ancho, aunque sí parecía muy profunda. También distinguió una línea a sus pies. Luego de unos momentos de pura confusión, se dio cuenta de que era un riel que se internaba en las profundidades. Probablemente había vagones para acarrear los minerales en algún lugar. La luz de Quiroga se alejaba. Se alejaba inexorablemente. Quiroga. Maldición. La luz se fue extinguiendo. Muy pronto fue apenas un débil resplandor, y luego, para espanto de Dan, desapareció por completo, dejándolo, como había temido segundos atrás, en medio de la total negrura. Se detuvo, temeroso de avanzar un paso más, por temor a tropezarse. Miró hacia atrás. Tampoco podía verse la boca de la mina. Creía recordar que había doblado en alguna parte, aunque maldita sea si recordaba dónde. ¿Y cuánto había avanzado dentro de aquel pozo de negrura? ¿A cuánta distancia se encontraba de la salida? ¿Y Quiroga cómo podía ser que un tipo corriese tan rápido? La mochila, pensó abrumado, respirando en rápidos jadeos. La mochila es muy pesada, me retrasa en la marcha. Además, le recordó otra parte de sí, que parecía regodearse en la situación, no hay que olvidar que estás muriendo. No, dijo Dan en voz alta, sin darse cuenta. No estoy muriendo. Parecía una cosa increíble. Incluso los gritos de Quiroga, llamando a su perro, se habían silenciado. Ahora estaba en medio de la oscuridad y el silencio, casi sin poder moverse. El equivalente a la espantosa placenta de un monstruo. Extendió una mano y tanteó en busca de la pared de la mina. Al hacerlo, creyó que algo a su costado se movía, como apartándose de su movimiento, aunque supo que probablemente se trataba de su imaginación. Tuvo que hacer un par de vacilantes pasos antes de encontrar la pared de roca. Estaba húmeda y fría, pero no obstante, le resultó un tacto reconfortante, porque al menos tenía un punto de referencia. Podía utilizar aquella pared para regresar. Sin dudas tropezaría en algún momento, y su palma terminaría lastimada al llegar a la boca, pero le parecía un riesgo totalmente controlado. Quiroga volvió a probar, antes de decidirse a emprender el regreso. ¿Me está escuchando, Quiroga? Nadie le respondió. Solo el susurro inaudible de la mina, cuya negra garganta parecía extenderse por kilómetros. Maldito infeliz. Me las pagará, ¿sabe? Cuando lo encuentre. No terminó la frase. Intuía que sería inútil. Más vale ahorrar energía, pensó. Aguardó aún unos interminables minutos, a la espera de ver alguna luz oscilante más allá, o de escuchar algunos pasos, pero no percibió nada de esto. Entonces, con suma lentitud, las manos extendidas por si chocaba con algo, dio un giro de 180 grados y volvió a palpar la pared de roca. Solo que esta vez, en vez de encontrarse con el sólido y frío muro, palpó una cabeza. No tuvo tiempo de gritar. Antes de que pudiera hacerlo, una mano se ciñó fuertemente sobre su boca y le impidió incluso respirar.
Dan comenzó a debatirse, desesperado, pero entonces escuchó el susurro de Quiroga, que detrás de él decía: No se mueva. Está muy cerca de aquí. Viene hacia nosotros. Dan dejó de luchar y de inmediato la mano aflojó la presión. Miró hacia atrás, pero solo pudo ver aquella oscuridad insondable, aunque ahora percibía la respiración y los movimientos sigilosos de Quiroga. Está. Silencio. No hable. Puedo verla. Está pegada a una de las paredes, como una ventosa. Se desliza. Viene hacia aquí, Repitió. Quiso preguntarle sobre Cuco, pero se dio cuenta de que no era el momento adecuado para preocuparse por el perro. Puedo verla, aseguraba Quiroga, pero él no podía imaginarse cómo. La mina era un jodido pozo de negrura. ¿Tendría algún visor infrarrojo, tal vez? No podía descartarlo. Si había conseguido el lanzallamas y unas drogas experimentales, entonces podía conseguir cualquier cosa. El asunto era que él estaba ciego, no veía nada, ni a Quiroga ni a la criatura, ni siquiera podía verse sus propias manos. Era una sensación horrible. Se le ocurrió que era parecido a ahogarse en un profundo pozo de brea. ahora, Murmuró Quiroga. es ahora. Por fin te tengo, maldita. Escuchó un clic proveniente a su derecha, y de inmediato un chispazo. Luego, una lengua de fuego y un penetrante olor a metano. Quiroga acababa de encender el lanzallamas. La luminosidad que emanaba aquella llama piloto era mínima, pero alcanzaba para iluminar el recinto en unos 2 o 3 metros. Y entonces, luego de un rápido y desesperado vistazo, Dan la vio. Vio a la criatura. Era como una babosa gigante y negra, pegada a una de las paredes de roca. Sus tentáculos, finos como cables de teléfono, se agitaban en el aire, como buscando algo para asir. Y Quiroga tenía razón. Se acercaba. La muy hija de puta se acercaba con sigilo, deslizándose sobre la roca, sus ojos ahora refulgentes clavados en un objetivo muy claro. Ellos mismos. Ahora, Volvió a decir Quiroga, con los gestos contraídos en una mueca de odio y concentración, mientras daba un paso en dirección a la criatura. muere de una vez, maldita. Y dando un alarido de guerra, apretó el gatillo del lanzallamas. Y el lanzallamas se apagó. Continuará. Espero que hayan disfrutado del capítulo 4 de Un largo viaje a la oscuridad. Ahora os dejo con 5 historias de terror. Hasta el martes que viene. La cabaña. José se había mudado con su familia a una nueva casa, que tenía en el jardín una cabañita de juegos, que le pareció perfecta para su hija de apenas 8 años, estaba ya un poco maltratada así que la restauró lo mejor que pudo. En unos días, su chiquilla no salía de ese lugar, parecía estar encantada, hasta el punto de convertir aquel rincón en su nuevo hogar, se negaba a dormir a la casa, y lanzaba tremendas rabietas cuando la obligaban a entrar a su habitación. Una tarde que su madre regaba las plantas la escuchó hablar con alguien, así que se acercó. Ella tenía a todos sus muñecos sentados a la mesa tomando el té. La madre sintió algo de ternura hasta el momento en que la niña dijo: «Comadre Osa, ¿quiere servir el té por favor?». Entonces, para la admiración de la señora que observaba a escondidas, la osa contestó: «Claro que sí, comadre». Mientras estiraba el brazo para tomar la tetera, los demás muñecos sentados, volteaban hacia ella pasándole sus tazas. La madre de la impresión se quedó sin fuerzas en las piernas y quiso sujetarse de la puerta, la cual se abrió dejando que los muñecos en el interior se dieran cuenta, sus caras se arrugaron, estaban muy enojados por haber sido espiados, se acercaron a la señora y la jalaron dentro de la pequeña casita. Cuando el padre vino del trabajo no podía encontrar a nadie y cuando vio por la ventana, la señora estaba sentada en la casita con su hija, así que las dejó, pensando que podrían estar jugando como otras veces lo hacían. Se dio tiempo para tomar una siesta. Al despertar horas después, un poco extrañado porque no habían vuelto a casa aún, fue hasta la cabaña. Los muñecos tenían apresadas a madre e hija, atadas en las sillas, con rostros llenos de miedo y tristeza le pedían al padre las auxiliara. Él entró con rapidez, y saltaron sobre él los muñecos, que en un instante también lo tenían atado. Después de muchas negociaciones, llegaron al acuerdo de que el padre hiciera en su casa las mismas inscripciones que se encontraban en la cabaña, así podrían cobrar vida en cualquier rincón. La familia aceptó esto a cambio de que no los dañaran. En unos pocos días, se podía ver a los muñecos que paseaban con libertad por la casa, a cualquier hora, obligando a la familia a volverse ermitaña, negándose a recibir visitas. Pero esto fue algo que se salió de su control, por una razón o por otra, siempre había alguien que lograba entrar.
Sentía entonces, que el lugar donde se sentaban era pateado desde abajo con fuerza, veían pequeñas sombras a lo lejos, escondiéndose dentro de los muebles, hubo quienes pudieron ver a alguno de los muñecos asomar la cabeza por la pared y sonreírles. Después de la muerte de los padres de la niña en formas misteriosas, ella fue llevada a un orfanato, y ellos se quedaron como dueños y señores de la propiedad, esperando una nueva familia que habite ese hogar, pero ante las habladurías de la gente, que dice que aquellos muñecos observan por la ventana, que juegan con las luces, no hay aún quien se atreva a vivir en aquella casa. El odio. Se dice que en ocasiones las personas llegan a desarrollar tanto odio que es lo único perdura después de su muerte, quedando impregnado en el lugar donde falleció. Esto fue lo que le pasó a Laura cuando su marido murió en casa a causa de una congestión alcohólica. Sus padres la acompañaron un par de semanas, mientras ella se reponía. Les llegó el tiempo de marcharse, dejándola pasar su primera noche sola después del incidente. Por la madrugada se despertó al escuchar el sonido de la puerta abriéndose con dificultad, y un golpe en la mesa, justo como lo hacía su marido al llegar borracho todas las noches. Esperaba simplemente que éste subiera por las escaleras y le propinara la golpiza acostumbrada. Oyó los pasos retumbar en cada uno de los escalones, acercándose cada vez más, pero al igual se alejaron para no volver más. Su vida tomó una nueva dirección, llena de tranquilidad y alegría. Decidió tener todo aquello que al marido le prohibió en vida, comenzando por una linda casa, la cual no había tenido ningún arreglo por más de 20 años. Contrató entonces un pintor, al cual recibió muy emocionada. Su rostro se le iluminaba al ver tan bellos colores, derramaba sonrisas junto a una inocente plática con aquel hombre, el cual se marchó con su paleta de colores, para volver el día siguiente a comenzar con el trabajo. Tirada en su cama, imaginando lo bella que luciría su casa después de los retoques, escuchó un murmullo que le decía coqueta, coqueta, volteaba hacia todos lados, y la desesperación le invadía porque a pesar de no poder ver a alguien la voz tomaba fuerza acusándola de seducir al pintor, incluyendo reclamos. Cuando ella reconoció la voz como la de su esposo, el papel tapiz sobre su cabecera le dio forma a un par de brazos fuertes, que la inmovilizaron en la cama, enrollándola en la sábana para reducirle la respiración mientras recibía una golpiza que la dejó medio inconsciente. Con los ojos entreabiertos, observando a su alrededor, percibía el rostro de su marido en las paredes, las cuales mostraban enormes venas saltadas, y transmitían una mirada de odio que paralizaba a la mujer. Parecía que la casa hubiera tomado vida, transformándose en aquel hombre cruel. Las puertas fueron selladas desde dentro, y aunque los padres de Laura intentaron entrar de mil maneras, incluso derrumbando una parte de la construcción, no había poder humano que pudiera lograrlo. La casa parecía tener brazos que lastimaban a cualquier trabajador que siquiera se acercara por la acera de enfrente. Por la ventana vieron con impotencia, cómo la triste mujer palidecía a falta de comida, hasta que un día simplemente se desvaneció y murió, atrapada por el odio de aquel hombre que fue su marido y se quedó en la casa para seguir celándola. Ni siquiera pudieron sacar el cuerpo, pues la gente podía jurar que las ventanas se movían, entrecerrándose dejaban notar una expresión de enojo y desaprobación hacia cualquiera que pasara por el lugar. Los querubines. Sonia coleccionaba querubines, los tenía de muchos tipos, madera, metal y yeso. Exhibiéndolos en su habitación con orgullo. Y muchas personas le expresaban admiración. En cierta ocasión para un trabajo escolar, el equipo completo se reunió en su habitación. Las bromas surgieron de inmediato, pues César el payaso de la clase se unió a Mariana, la mejor amiga de Sonia, para molestar a Diana, una chica dark, que por mala suerte había caído en ese grupo. Las bromas fueron de tal magnitud, que la chica salió corriendo, mientras los demás disfrutaban sus carcajadas. Esa misma noche, mientras Sonia sacudía sus sábanas, en el momento en que éstas caían, pudo ver una silueta blanca parada al pie de su cama. Los querubines voltearon con expresión de asombro y alzaron el vuelo cubriendo todo el cuerpo de la joven mientras le decían: «Corre, Sonia, corre». Ella salió de la habitación, pero al cruzar la puerta todos los querubines cayeron de su cuerpo, volviendo a su estado inmóvil y rompiéndose en mil pedazos al estrellarse contra el suelo. La chica no volvió a su cama, durmió en la habitación de su hermana menor.
Al día siguiente le contó todo a su Mariana, quien no dudó en decirle que la bruja de Diana le había lanzado un hechizo a causa de las bromas que le hicieron. Con esta idea en mente molestaron a la chica, la cual las ignoró y al retirarse le dijo a Sonia en secreto: cuídate más de las personas que tienes cerca y que no entran en tu habitación sin que las invites. Sonia volvió a casa un poco desconcertada. Su madre había limpiado la habitación y la esperaba con los restos de querubines para pegarlos juntas. Cuando terminaron, la chica fue a poner en su lugar todos aquellos que habían logrado salvar. Permanecía con la puerta abierta por la impresión de la noche anterior. Mariana llegó de visita, recargada en el marco de la puerta. Platicaban las dos. Entonces Sonia la invitó a pasar y cerró la puerta porque se sentía más segura. Los querubines gritaron: "¡Oh, sal de aquí!", y las dos corrieron hasta afuera. Mariana le dijo que aquello la había asustado mucho y mejor regresaría otro día. Asomándose desde afuera, Sonia podía ver sentada en su cama, aquella silueta blanca, que se levantaba a caminar por la habitación, con las manos encogidas, las piernas dobladas hacia atrás, temblando a caminar y sacudiendo la cabeza con fuerza. Intentaba ahorcar a los querubines que revoloteaban por todo el lugar. La chica no pudo soportar la escena y fue a salvar a sus preciados ángeles, venció el temor y se abalanzó sobre la figura. Luchó con ella hasta que simplemente desapareció entre sus manos. Esa tarde recibió la visita de Diana, quien le propuso ayudarle a deshacerse de aquel ser extraño que habitaba su cuarto. Tras mucho discutir, lograron llegar a un acuerdo, en el cual Diana le mostró que la aparición de aquella criatura estaba ligada a las visitas de Mariana. Cuando ella entraba en la habitación, la mujer de blanco aparecía. Fue tan simple como no dejarla pasar de la puerta. No había que hacer esfuerzos extras, solo necesitaba invitación directa de Sonia, y ésta se la negó. Entonces la chica se puso inquieta, caminaba como guardián de un lado a otro de la puerta, le imploraba que la dejara pasar, pero Sonia se negaba. Pasados unos instantes, Mariana expulsaba espuma por la boca, sus ojos saltaban de las cuencas, y jadeaba como perro. Cayó tirada en el piso. Por medio de un libro descubrieron que eso era un espíritu maligno de la envidia, que Mariana había materializado, y metido en la habitación de Sonia para destruir los querubines que tanto amaba. El protector. Jimena se había mudado a la casa más barata que pudo encontrar después de separarse de su marido golpeador, y quedar con sus 4 hijos a cargo. La casa estaba algo dañada, pero les acomodó muy bien, un cuarto para ella y sus 2 hijas, y otro para los 2 niños. Con unos colchones prestados tirados en el piso iniciaron su nueva vida. Desde el primer día el mayor de sus hijos, Julián de 16 años, tuvo horrendas pesadillas. Al despertarse podía ver en la distancia una sombra, que siempre estaba parada en el mismo lugar. No quiso decir nada para no presionar a su madre, pero pasaba las noches en vela, sentado entre las 2 habitaciones, para impedir que alguien que no fuera de su familia cruzara las puertas. Al pasar de los días el cansancio lo venció y se quedó dormido. La más grande de sus hermanas lo descubrió y tuvo que contárselo todo. Aunque ella no entendía mucho lo que sucedía, confió en él y lo ayudaba a dormir de día. Estaba con él al despertar de sus pesadillas. Una tarde Julián rompió en llanto, porque por primera vez la sombra se acercó. Era un niño menor que él, de unos 12 años, con el cuerpo completamente quemado, que arrojaba por su boca una espuma rosa. Parecía que quería decirle algo, pero esa masa desagradable le impedía hablar. Con el alboroto que se armó tuvieron que contarle a su madre lo sucedido, pero ella se negó a creerles, hasta esa misma noche, cuando se recostó en el colchón. Se hundió en él, jalada por manos que tenían en su piel heridas de navaja formando símbolos extraños. Tras la impresión corrió desesperada por toda la casa en busca de sus hijos, reunió a casi todos en la misma habitación, solo faltaba Julián, que estaba tirado en un rincón de la casa. La aparición del niño quemado estaba frente a él, expulsando aquella espuma que parecía medusa marina. Temblaba y al parecer sentía algo de dolor, pero por fin pudo expulsarla toda, y sin tardanza le dijo: ayúdame a terminar con esto, saca a tu familia de aquí, ya no puedo protegerlos. El chico, muy asustado, sacó a todos de la casa, pero antes de que él pudiera ir afuera, el pequeño de la espuma en la boca, se atravesó entre él y la puerta, cerrándola de un solo golpe.
Julián se vio rodeado en un instante de seres cubiertos de símbolos como los que vio su madre. En lugar de ropas tenían harapos desgastados y sucios, y aunque no se les notaba expresión alguna, se podía sentir su ira y enojo. La aparición del pequeño le toma la mano para mostrarle en una visión que la causa de todo el odio que guardan aquellas almas, fue provocado por su padre, que hizo experimentos con ellos. Sus cuerpos estaban escondidos en las paredes, y él murió en un incendio tratando de terminar con aquella maldición, que los obligaba a penar. Cuando sus manos se soltaron, Julián buscó por toda la casa cualquier líquido inflamable, sacó de las paredes los cuerpos envueltos en sábanas, y después de rociarlos les encendió fuego. Las ánimas se agitaron al ver que sus cuerpos ardían, pero antes de que pudieran atraparlo, el pequeño espíritu que lo había protegido todo el tiempo lo tiró por la ventana y le dijo: no dejes que apaguen el fuego. Los pequeños hombrecitos. Mi tía favorita cayó enferma unos días antes de que yo fuera a pasar mis vacaciones con ella, así que adelanté el viaje y la visité en el hospital de su pueblo. Le ofrecí mi casa para recuperarse, pero mi prima había ya decidido llevarla a su casa, que estaba en la ciudad, muy cerca de la mía. Pasaba a visitarla a diario, por las mañanas de camino al trabajo pasaba a dejarle el desayuno y por la tarde comíamos los tres juntos. A los pocos días la noté algo nerviosa, parecía que quería decirme algo, pero no podía hacerlo por la constante vigilancia de mi prima, así que al siguiente día llevé a mi esposa para que la distrajera mientras yo podía platicar con mi tía. El plan funcionó en cuanto las dos mujeres salieron de la habitación en la que yo me encontraba con mi viejita. Ella me dijo: mijito, sácame de aquí. Por supuesto no necesité más que sus palabras y aprovechando el descuido de su hija, salí con ella por la puerta trasera y la subí al auto. Cuando llamé a mi esposa, mi prima salió también, algo molesta y desesperada, me pedía que no me la llevara. Hubo también unos golpes y reclamos, pero nada de eso me detuvo. Camino a casa mi tía me dijo que la estaba pasando mal, que esa casa en la que vivían tenía algo extraño. Según sus palabras había muchos animalitos que se le subían encima, dormida o despierta, pero una vez que se quedó dormida en el sillón, se despertó porque le estaban brincando encima, la tenían rodeada, y aunque no tenía sus anteojos puestos, pudo ver que eran más chiquitos que un vaso y tenía tantos dientes filosos que le blanqueaban la boca. Le contaba a mi prima lo que pasaba y ella simplemente le decía que eran ratas. No dudé de sus palabras en ningún momento, así que al llegar a mi casa y dejarla bien instalada me regresé a ver qué pasaba en casa de su hija. Me sorprendí mucho porque antes de tocar la puerta esta se abrió y mi prima venía empujando con la escoba decenas de pequeños hombrecitos, que se le subían por el cuerpo mientras reían y festejaban. Al dar una mirada dentro de la casa, puedo asegurar que había miles de ellos. La cara de mi prima lucía muy triste y con algo de decepción me dijo: es que no quería estar sola con ellos, me dan algo de miedo. Todos soltaron la carcajada al mismo tiempo, se alborotaron un poco, brincaban de un lugar a otro, quebrando cosas, algunos de ellos me cayeron encima desde el techo, eran tantos que no podía sacudírmelos del cuerpo, menos cuando clavaban sus afilados dientes. En un instante nos echaron a los dos al piso y nos cargaron hasta un rincón, donde nos amenazaban con objetos puntiagudos que apenas podían cargar. Pasaron un par de horas, en las que solo podíamos escucharlos cuchichear sin entender nada y volteaban a vernos con una mirada maliciosa y traviesa. Su cuchicheo se vio interrumpido por un maullido que entraba por la ventana, se armó un alboroto, corrían a esconderse, la puerta se abrió y una mujer acompañada de una decena de gatos los dejó entrar. Los hombrecillos parecían tener alas, porque desaparecieron en un instante. Los gatos los perseguían con gusto, haciendo destrozos al por mayor, alcanzaron a comerse a unos cuantos. Mientras los gatos seguían buscando por los rincones, la mujer simplemente nos dijo que era la vecina de al lado, que todos habían tenido esa plaga desde que se mudaron. Creyeron que se habían terminado todos con la llegada de los gatos, pero simplemente se habían ido a la casa donde aún no había. Conseguimos nuestros propios felinos, y esos hombrecitos se ven muy a lo largo, parece que siguen ahí, pero ahora tienen más precaución de salir.